por lo menos las estructuras básicas que existen en todos los lenguajes. Es decir, cualquier lenguaje que vayan a programar, van a utilizar estas estructuras. Las van a escribir de una manera o de otra, en casi todo se escribe de la misma forma, pero la lógica es la misma, ¿sí? Para todos los lenguajes. Por eso es que, ¿se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, que HTML no es un lenguaje de programación? Justamente tiene que ver con esto, que no tiene estructuras. Ustedes en HTML no tienen if, no tienen for, no tienen while, ¿sí? Por eso es que se dice que HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de marcado. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Saliendo Sí, un poco con el tema de acá de programación, con prácticas. Estuve viendo lo sí. que es el script. El script a veces se puede programar como programación. Es que un script es un programa. Ah, listo, listo. Claro, vi algo sobre eso, ya yéndome, ¿no? Sí. De acá del algoritmo. Sí. Eso lo quería preguntar si es algo así o no, eso lo quería Es lo preguntar. mismo, un script es un programa, ¿sí? Ok, ok. Se le llama script cuando está hecho en un lenguaje más que nada orientado a lo que es web. JavaScript, TypeScript, PHP, ASP, ¿sí? Ok, sí, porque estaba viendo lo que era eso y base de datos. Va, yéndome más que nada. Ah, el año que Estaba viene viendo. tienen, el año No, que no, viene sí, tienen pero base de datos. justo en ese video me mostraba eso. Bien, bien, Por bien, eso. bien, bien. Bueno. Hola, Alicia. Ah. Snoop, recordame quién sos. Me había olvidado quién eras. Dame un segundo que te anoto, así ya no me olvido. Profe, no puede decir el único que desaprobó, ¿no? No, Digo, a ver si fui yo el que desaprobé, porque, no. Quédate tranquilo que vos no fuiste. bueno, Igual las notas son públicas, así que. Pero mañana les envío por mail y ya subo. Va a ser similar, ¿no? La otra prueba. El parcial sí, pero no voy a tener las contemplaciones. O sea, en el parcial corrijo todos los errores. ¿Sí? Acá, si funcionaba la lógica, dentro de todo estaba bien. Si había una variable que no estaba declarada y la usaban, pasaba de largo. ¿Sí? En el parcial corrijo todo. ¿Sí? Pero siempre la parte más importante es la para que funcione el algoritmo, que funcione la lógica, digamos. ¿Sí? Matías, ahí que estás preguntando. No, esa nota en realidad no, es más que nada para que ustedes sepan, para que ustedes y yo sepamos dónde estamos parados, ¿sí? Ustedes en cuanto a qué es lo que manejan y yo para ver de todo lo que hablamos, qué es lo que se entendió, ¿sí? La verdad, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Pero con respecto a la pregunta, Matías, lo que vale es el parcial, que va a ser el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Eh, una vez que tenga las notas, se las voy a subir al grupo como para que las puedan tener ahí, ¿sí? Si todos están en el grupo, las van a poder ver ahí. De todas formas, les hago la devolución por mail, ¿sí? Les envío a todos los mails si, en el caso de que no se hayan equivocado en nada, directamente les paso la nota. Y si hay algún error, les marco el error y se los devuelvo, ¿sí? Bueno. Somos 19, ya vamos a arrancar los que estamos, ya son y 37. Bueno,
Vamos a empezar haciendo la corrección del examen, ¿sí? Del examen, perdón, del parcialito, del diagnóstico. Denme un segundo Profe. que abro. Disculpe, Matías pregunta si para el otro parcial nos tenemos que anotar o simplemente lo damos, lo realizamos. No, los parciales son directamente el que está presente lo rinde, ¿sí? Lo que se tienen que anotar es para los finales. Las fechas de final, que en realidad ustedes recién van a dar finales en diciembre. Para los finales sí se tienen que anotar, ¿sí? Pero verdaderamente tampoco sé cómo lo van a... porque este año es muy atípico, así que cuando lleguen a la fecha de final, ahí eso pregúntenselo a Fabricio, ¿sí? Porque la verdad no sé cómo lo vamos a manejar este año eso, cómo se va a manejar. Es muy probable que no volvamos hasta fin de año, así que eso después lo vemos. Esperen que edito el examen, así no me acuerdo bien qué había que hacer. Bueno, el ejercicio número 1 decía diseñar un algoritmo que permita a un usuario ingresar un número entero. Si dicho número es par, informar el número par posterior, es decir, el número par que le sigue. Y si dicho número es impar, informar el número impar anterior. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer primero ese. Les comparto la pizarra. Si hay alguna, piensen que el miércoles que viene es el parcial, ¿sí? Traten de aclarar todas las dudas, aunque sean mínimas, pregunten todo lo que no entiendan, ¿sí? Les comparto la pizarra. No, con respecto a, ahí Alexis pregunta si, ¿vos sos Alex o Alexis, Correa? Creí que eras Alexis. Ah, listo. En el caso de que, recuerden que en el parcial lo importante es la lógica, ¿sí? Si falta un punto y coma, si hay una variable declarada que no se usa, en realidad eso no es importante, o sea, no es importante, le digo, porque cuando ustedes hagan esto, compilen, el compilador les va a decir que el problema está ahí. Así que lo importante, les repito, es la parte de la lógica, ¿sí? Bien, Profe, ahí debieran... pero eso Sí, quiere decir que si a nosotros nos funcionó, un ejemplo, yo lo hice funcionar a lo que hice. Y si me funcionó en sí, algo es porque seguro que estaba bien. La lógica exactamente, estaba. sí, 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 Eso sí, es lo que, ahí lo que voy. Si con no te respecto a funciona eso, nada, es porque no hiciste porque muchas cosas mal. no funciona exactamente. Ahora, con respecto a la diagramación, en la diagramación tengo en cuenta, por ejemplo, si ustedes le tienen que indicar al usuario que ingrese un dato y para el ingreso realizan un diagrama de salida, ahí hay un error, es un error conceptual. Y a eso sí lo tengo en cuenta, ¿sí? Ustedes para algoritmos tienen que manejar las dos cosas, tienen que manejar diagramación y tienen que manejar código, ¿sí? En este caso el código en el lenguaje C#, pero ustedes tienen que manejar las dos cosas, diagrama y código, ¿sí? En la diagramación no solamente tengo en cuenta la lógica, sino que tengo en cuenta los diagramas que utilizan. Si ustedes tienen un condicional, es un if, y lo grafican como un while, lo tengo en cuenta, ¿sí? Bien, volvemos a la pizarra. Bien, entonces el ejercicio decía, el usuario tiene que ingresar un número entero, ¿sí? Acá, en realidad lo podían hacer de dos formas distintas. Ustedes pueden sacar en C# directamente una operación, ¿sí? Es decir, pueden sacar por pantalla, supongamos, x-2, como una salida, ¿sí? Pero también es más de programador asignar
valores de resultados de operaciones a variables y luego informar las variables, ¿sí? Eso no quiere decir que de la otra manera no vaya a funcionar, ¿sí? Para mí, como les dije anteriormente, si la lógica está, para mí está bien, ¿sí? Que es lo importante. Bien, vamos a hacer esto de una manera para que le quede bien claro al usuario, ¿sí? Entonces, recuerden que el ejercicio número 1 había que hacer la diagramación. Voy a utilizar, para hacerlo de la manera que lo voy a plantear, y eso también es lo que tiene de bueno cuando uno hace la parte algorítmica. Al mismo problema lo puede resolver de varias formas, ¿sí? ¿Y de qué va a depender eso y de cómo lo piensa el que está desarrollando el algoritmo? En este caso, van a ser variables enteras, ¿sí? Voy a llamar a la variable ing de ingreso, a esa es la que va a cargar el usuario, y a la otra la voy a llamar valor. Voy a utilizar dos variables. El usuario va a ingresar la variable ing, ¿sí? Acá puede no estar, yo ahora lo voy a poner, una salida, ingrese un número. Esto lo puse justamente para comentarles que cuando estén haciendo el parcial, esta salida no hace falta que esté. Lo importante es el algoritmo, ¿sí? O sea, la lógica, repito. Lo que sí es importante acá es que, por ejemplo, yo al usuario le digo ingrese un número. Ahora el usuario tiene que ingresar ese número y lo va a cargar en la variable ing. No puedo hacer esto. Si hago eso, está mal el diagrama, porque este diagrama representa una salida, no representa una entrada, ¿sí? De eso se trata, o eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hagan la parte de diagramación, ¿sí? Diagrama de ingreso. Se carga la variable ing, y ahora sobre esta variable que se llama valor, vamos a preguntar. Voy a preguntar, acá lo podrían haber hecho y lo vi de las dos formas. Podía preguntar si era par o podía preguntar si era impar, en realidad es lo mismo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, pregunto, si ing dividido el módulo de 2 es igual a 0, significa entonces que ing es par. Pero podría haber preguntado también por el impar. Eso es lo mismo en realidad. Si es par, si eso es verdadero, voy a hacer algo, y si eso es falso, voy Profe, a una hacer algo pregunta. distinto. Sí, Usted cuando dice que ingreso, o sea, es dividido el módulo de 2, ahí abajo en los dos casilleros, usted va a poner valor y tanto y así. O sea, exactamente. es ingreso más 2 y menos 2. Depende si es Exacto. impar o impar, ¿no? Sí, Ok. pero recuerden que esto es una forma de hacerlo. Usted lo podría haber hecho, se puede hacer de otra manera también. Podría haber sacado, que es lo que le decía, yo puedo sacar por pantalla directamente acá adentro. Esperen que lo hago y después se los muestro de otra manera. Así. Lo que voy a hacer ahora Profe, es, yo lo hice solo con una variable. no importa, es lo que estoy diciendo. Ah, Ahora acá lo que voy a hacer es a la variable, a esta variable que tengo acá arriba, a valor, le voy a asignar ing más 2. De lo contrario, el número es impar. Y si es impar, a la variable
valor le voy a asignar ing menos 2. Entonces ahora en valor tengo o el par siguiente o el impar anterior. ¿Sí? Y ahora voy a mostrar por pantalla. Me voy a permitir hacer algo, a ver si puedo. Voy a hacer lo siguiente. Acá voy a colocar 1 y acá voy a colocar 2. ¿Sí? 1, 1, o sea, ahí dentro va a decir el número ing es par, y el siguiente par es valor. ¿Sí? Eso es lo que va a estar escrito acá adentro, es la salida. ¿Sí? En 2, esto lo hice porque no entra todo eso ahí dentro del diagrama que hice. ¿Sí? En la pizarra esta me complica un poco. El 2 va a decir el número ing es impar, coma, y el anterior es valor. Esa es una de las posibilidades. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? El usuario ingresa el valor, el número ing, compruebo si es par a ese número, a valor, perdón, le asigno ese número más 2, si es impar, a valor le asigno ese número menos 2. ¿Sí? Supongamos que el usuario ingresó supongamos que a ing le ingresa el número 50. Entonces, cuando se haga la operación aquí dentro, 50 dividido el módulo de 2 es igual a 0, eso me va a devolver verdadero. Entonces, valor, ahí va a valer 52. Y el usuario por pantalla va a ver el número 50 es par y el siguiente par es 52. ¿Se entiende? Va a hacer lo mismo, pero restándole 2 en el caso que sea impar. ¿Preguntas? No sé si se acuerda del que le envié, profe, pero entonces el mío es más intuitivo, pero es igual de funcional. Es lo mismo. Sí, sí, sí. No lo vi todavía, pero es lo mismo. ¿Sí? Profe, poner Ot- Sí, fuera del if, la respuesta está mal. Entonces, ¿cómo? poner fuera del if, la devolución, lo que se ve en pantalla está mal. No, podría haber hecho lo siguiente. Mirá, lo mismo. Voy a reemplazar esa parte. Si se fijan, una vez que el usuario ingresó, yo aquí dentro, esperen un poquito. Vamos a hacerlo quiero que quede bien, que no haya dudas de nada. ¿Sí?
Nosotros acá preguntábamos, ing dividido el módulo de 2 igual 0. Si eso se cumple, podría haber hecho lo siguiente. Valor igual ing más 2 o valor igual ing menos 2. Y acá afuera saco valor. También está bien, es lo mismo. Sí, acá termino. Porque en realidad el algoritmo que decía que ustedes tenían que informar si el número era par, el par posterior es el número impar, el impar anterior. Esto hace eso. ¿Se ve? Pero esto, lo que quiero mostrar es que puede hacer el mismo ejercicio de un montón de formas distintas. ¿Sí? Profe. Inclusive, discúlpame, les muestro uno más y respondo tu pregunta. Inclusive podría haber hecho esto. El if, porque yo les repito, puedo sacar una salida directamente por pantalla. Entonces, decíamos, ing dividido el módulo de 2, si esto es 0, directamente, salida, ing menos 2, perdón, más 2. Y acá, salida, ing menos 2. También es lo mismo. Termino acá. ¿Se ve? De las tres formas, está bien. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer así, o lo pueden hacer así. ¿Sí? De cualquiera de las tres formas está bien. ¿Sí? Ahora sí, la señorita que iba a preguntar. Yo, profe, Sí. Gisela. Sí. Justo igual iba a decir que utilicé una sola variable. Sí. Y, por ejemplo, puse ing es igual a ing más 2. Es lo mismo. Sí, sí, ¿Está sí. bien? Está bien, está Ah, bien. Sí, gracias. perfecto. Lo que pasa es que yo acá, fíjense en lo siguiente, que cómo está pensado esto. Acá yo pensé en decirle al usuario, el usuario ingresa un número, ¿sí? Y acá le estoy informando qué número ingresó, ¿sí? Si uso una sola variable, a esto no lo podría hacer, ¿sí? Profe, En eso es realidad como, sí lo podría hacer, pero lo haría acá adentro e informaría el ing y después en vez de valor ing más 2, combinando esto con esto, ¿sí? Pero eso profe, ya, sí. eso sería como más corto hacer las otras dos maneras, lo que está escrito en azul. Como sería Sí, más específico lo que quiere sí. hacer. Queda más Sería la prolijo. parte, ustedes fíjense que acá estamos trabajando sobre la parte algorítmica. Cuando esto sea un programa, sería más útil o más usable si lo hacen de esta manera. ¿Se entiende? Más usable sería que la relación que tiene la usabilidad de un software va a estar determinada por cuán simple es ese programa, ¿sí? O cómo el usuario, si se comunica con esa interfaz para poder llegar al resultado esperado, ¿sí? Porque si yo a un usuario le digo, hay que desarrollar un algoritmo donde tiene que ingresar un número, por ejemplo, y sacamos esto, y esto es un programa, lo ejecuto y voy a tener, o tengo ahí una casilla de texto para que el usuario cargue algo, o simplemente tengo el cursor ahí titilando, esperando que el usuario haga algo, y el usuario que sabe lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? La parte algorítmica está bien, pero la parte de usabilidad del software no está completa. De eso se trata. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Bien. Vamos a el ejercicio número 2, que a ese había que hacerlo en código, ¿sí? Así que esperen que abro el IDE y les comparto la
la pantalla completa. Bien, ahí debieran ver la pantalla completa. Si no pueden verla, me avisan. En este momento está en el IDE. Debieran ver el editor de Visual Studio. Se ve, profe. ¿Sí? Bien. Sí, se ve perfecto. Bien. El ejercicio número 2, como pueden ver, dice escribir un programa en C# que permita ingresar la edad de 10 personas. Al finalizar los ingresos, se pide informar lo siguiente: edad promedio, porcentaje de personas mayores de edad, edad de la persona menor. Y dice, si hay dos de la misma edad, si hay dos personas con la misma edad, informar la primera ingresada. ¿Sí? Eso es simplemente, esto de informar la primera ingresada es simplemente para que ustedes no tengan dudas cuando realizan el condicional de poner menor, o para el caso este, ¿no? De poner menor o poner menor o igual. ¿Sí? Bien, vamos a hacer esto. En principio, declaramos las variables. Necesitamos, como tengo que ingresar la edad de una persona, la edad es una variable entera. ¿Sí? Edad, como tengo que calcular el porcentaje de personas de mayores de edad promedio, porcentaje de personas mayores de edad y edad de la persona menor. Como tengo que calcular el porcentaje de personas mayores de edad, necesito un contador, ¿sí? Para los que son mayores de edad. ¿Sí? Entonces, edad, o mayor edad, vamos a poner. Mayor edad, esto es un contador, con lo cual le voy a asignar 0. Una variable para el ciclo de repetición, la voy a llamar i. Y creo que variables enteras, hasta ahí estamos. El sumador para el promedio. Suma enteros, entonces, en este caso, suma edad. Esta también le tenemos que asignar 0. ¿Sí? Entonces, acá voy a ingresar las edades. Acá voy a contar las edades que son 18 o más años. La variable i es para la estructura de repetición. Y la variable suma edad es para sumar las edades. ¿Sí? Profe, le faltó el mínimo para sacar el mínimo. Bueno. Faltaba la edad menor, la edad del menor. Entonces claro. Acá vamos a colocar menor y a menor le asigno un número grande. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajen buscando un máximo o un mínimo, depende de qué es lo que vayan a evaluar, ¿sí? A la variable menor le asignan un número muy grande y a la variable mayor un número muy chico. Si no, ya que estamos, ahora voy a mostrar cómo hacer una bandera. Profe, Sí. ya que estamos, ¿me puede explicar ese concepto? Porque la verdad es que yo no lo comprendo. ¿Qué concepto? El de menor y siempre hay que ponerle un número muy grande y al de mayor un número muy chico. Ahora cuando lo desarrollemos a quizás te des cuenta, y si no lo vemos de otra manera. ¿Sí? Ok. Bien, variables reales. En este caso, porcentaje de edad, porcentaje de mayores, porcentaje mayor, a esto le vamos a asignar 0, promedio de edad, también le vamos a asignar 0, y creo que ya estamos. Si falta algo lo agregamos. Bien,
el usuario tiene que ingresar 10 edades. Entonces vamos a utilizar, como sé que son 10, una estructura de repetición for, ¿sí? Y va a iniciar en 1, se va a ejecutar mientras sea menor o igual que 10, y el incremento va a ser de 1 en 1. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar la edad, ¿sí? Entonces le vamos a decir al usuario que ingrese la edad, ¿sí? Ingrese la edad de la persona y acá vamos a utilizar, como lo hicimos anteriormente, en algún otro ejercicio, nuestra variable i, para saber qué persona está ingresando, la persona 1, la persona 2, la persona 3, ¿sí? Ahora hay que ingresar la persona, la edad de la persona. Entonces, edad va a ser igual a int.parse y el ingreso. Ahora, en la variable edad, tenemos la edad de la primera persona. Lo primero que tenemos que hacer, si seguimos un orden, que está bueno hacerlo de esa manera, punto A me dice edad promedio. Para la edad promedio tengo que sumar las edades. Entonces, sobre mi variable suma edad, ¿sí? Suma edad más igual edad, ¿sí? Recuerden que esta línea es lo mismo que poner suma edad igual suma edad más edad. Es lo mismo, ¿sí? Profe, perdone que lo disculpe, ¿por qué Sí. puso ingrese la edad de la persona más i más 2 puntos? Como un literal. ¿Por qué pone eso? Ahí. Para que la persona vea, ingrese la edad de la persona 1, 2 puntos, y ahí carga la edad. Ahora lo vea, cuando lo ejecutamos lo ves. ¿Sí? Ahí lo vas a entender bien. Bien. Una vez que tenemos la variable para el promedio, ya tenemos la sumatoria de las edades, ahora dice porcentaje de personas mayores de edad. ¿Sí? Entonces acá, un if, tenemos que preguntar si la persona tiene 18 años o más. ¿Sí? Entonces, si edad es mayor o igual que 18, si eso se cumple, entonces lo que voy a hacer es contarlo, ¿sí? Sobre mi variable mayor edad más, ¿sí? La cuento. No sé si les comenté, creo que en algún momento se los comenté. Si en las estructuras, ya sea cualquier estructura, un if, un for, un while, cualquier tipo de estructuras, si es solo una línea de código, como es el caso de este if, las llaves pueden no estar. O sea, esto sería lo mismo si esto no estuviera. ¿Sí? Es lo mismo. El tema es que yo lo que les aconsejo es que siempre pongan llaves, ¿sí? Para no olvidarse, en el caso de que ustedes después dicen, es una línea de código, después en algún momento tienen que ingresar una segunda línea y ya va a haber un error, ¿sí? Y el problema es que el compilador no lo vea ese error, porque no es un error de sintaxis, o sea, no ve nada ahí, pero hay un error. Es un error lógico. Se van a dar cuenta cuando funcione, cuando hagan funcionar su programa, ¿sí? Así que, por las dudas, siempre coloquen llaves. Ahora voy a buscar, ya tengo el contador para el porcentaje de personas mayores de edad. Ahora dice edad de la persona menor. Tenemos que buscar el menor. Entonces, si edad es menor a nuestra variable
menor, si eso se cumple, entonces observen que son if sin else, ¿sí? Son if sin else. Si eso se cumple, entonces menor es igual a edad. Simplemente esto que dice acá, que edad de la persona dice, si hay dos de la misma edad, informar la primera. Es simplemente para que ustedes acá coloquen menor. Si yo acá coloco menor o igual, en vez de informarme la primera coincidencia, me informa la última coincidencia, ¿sí? Con respecto a la pregunta que hacía Fabián, el tema de colocar acá un número muy grande en menor es para que cuando el usuario me cargue una edad por supuesto siempre va a ser un número menor que 1000. Entonces cuando este condicional se ejecute por primera vez, siempre menor va a tomar el valor de la primera edad, ¿sí? Ahora después, si nos queda tiempo, vamos a ver algo con respecto a esto de máximos y mínimos, ¿sí? Para que puedan optimizar más eso. Bien, una vez que hice esto, vamos a cerrar el ciclo de repetición for, ¿sí? Que es esta llave que tengo acá. Ya terminamos. Entonces, este que está acá es el fin del ciclo for, ¿sí? Y luego del ciclo for van algunas operaciones. Tengo que calcular primero el promedio. Entonces, en mi variable promedio, perdón, está ubicado. En mi variable promedio edad, a esta variable le voy a asignar la sumatoria de las edades, suma edad, dividido, acá lo puedo dividir por 10 directamente, lo pueden dividir por i-1, ¿sí? Cuando i termina, la estructura de repetición vale 11, entonces también podría poner acá i-1. ¿Sí? Luego tengo que calcular, para no complicarlos, le ponen 10 y listo. También tengo que calcular el porcentaje de personas mayores de edad, ¿sí? Sobre mi variable porcentaje mayor. Entonces, porcentaje mayor va a ser igual a la cantidad de mayores, esa variable mayor de edad, ¿sí? Por 100 dividido la cantidad total, que en este caso es 10. Y me aseguro primero que haga esta operación, ¿sí? Una vez que calculamos el porcentaje, tenemos todo lo necesario como para informar, ¿sí? Entonces, empezamos a informar. Primero, el promedio. Acá vamos a hacer un grad line para que salte una línea luego del informe, ¿sí? Edad promedio más promedio edad. Después nos pedía porcentaje de mayores de edad más porcentaje mayor. Y por último, la edad del menor es menor. El console.readkey para que haga una pausa.
y compilamos a ver si hay algún error. Siempre ustedes escriban código y compilen para ver si hay algún error o no. Como no hay error, lo vamos a probar, ¿sí? Ejecutamos. Con respecto a la pregunta que hacías, Pablo, fíjate que me muestra, ingrese la edad de la persona 1, 2 puntos, y ahí aparece el cursor para cargar la edad, ¿sí? Claro, pero esa variable I que va contando 1, 2, 3, Claro, 4, 5, 6. claro. Ok. Simplemente para saber, porque ¿qué pasa? Si son 10 y yo empiezo a cargar, llega un momento que voy por el 7 y no sé cuántos cargué. Lo tengo que contar de nuevo si quiero ver cuántos son, ¿sí? Bueno, eso me pasó a mí, que yo iba cargando, aparte no decía ingresa la edad y me ponía, o sea, ponía el nombre, el número Ah. digo, y me decía otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no sabía cuánto había cargado. De todas formas, recuerden que cuando ustedes tienen que escribir el código que resuelva un problema, en el caso de que esto sea el parcial, no importa, todas estas salidas no hace falta que estén, ¿eh? Mientras el programa resuelva el problema, está bien, ¿eh? No hace falta que esto de ingrese la edad, no hace falta ningún literal que indique nada, ¿sí? Ahora, cuando ustedes programen para un cliente que estén desarrollando algo, ahí sí que hace falta todo eso, ¿sí? Bien. Acá me dice edad promedio 26, porcentaje de mayores de edad 60 y la edad del menor es 12. Edad del menor 12, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No estoy viendo uno acá. 6, 23. Son 6 mayores y 26 la edad promedio. ¿Se ve? Preguntas con respecto a esto. Traten de aclarar todas las dudas. Si El quieren porcentaje me podría mostrar de nuevo, profe, cómo es que se sacó. sí, el porcentaje. Recuérdenlo, si quieren, háganse un machetito con la fórmula. El porcentaje van a ser la cantidad, o sea, los que cumplen la condición por 100 dividido la cantidad total. Siempre es así. Los que cumplen la condición, en este caso son mayores de edad, por 100 dividido la cantidad total, que en este caso son 10. Ah, Ese es el perfecto. porcentaje. ¿Sí? ¿Alguna otra Profe, pregunta? si hay Sí. que pedir las dos, o sea, acá no pide menor y mayor, pero acá se pide solo mayor. Si pide menor, hago lo mismo y pongo un contador para los menores, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya es más simple, porque si vos ya tenés los mayores, haces 100 menos lo que informás acá y ya está. Y ahí tenés los menores de edad, ¿entendés? Ok, sí, entiendo. Pero o también lo podés hacer como decís vos, es lo mismo. Profe, ¿este Sí, código me lo podría enviar en un mail o subirlo a la clase para poder verlo? sí hay alguno a ver si, Gonzalo, ¿estás grabando? Igual No, ya le tuvo un problema y salió y dijo que no puede volver a entrar. No va a poder grabar esta clase. Ah, bueno, esperen que me fijo si tema que ya pasó un montón. Ya igual quédese tranquilo que le estuve sacando screenshot durante mientras lo hacía, pero para tenerlo físico, para poder Dame un verlo. segundito que lo grabo yo. Bueno, Profe, lo están grabando, no lo grabe, porque así no se le traba toda la máquina. listo. Hay un chico, Alex, lo está grabando. Ah, bueno, listo. Entonces lo detenemos.
Bueno, bien, entonces esos eran los dos ejercicios que había que realizar para el parcialito, ¿sí? El ejercicio número 2 es código, es este que ven acá, y el ejercicio número 1 es el diagrama, que es este que ven acá, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Yo tenía una duda porque yo el ejercicio lo había hecho con while y while evidentemente no es el punto. Es, Ahí es donde me equivoqué. es exactamente lo mismo. Mirá, si lo querés hacer con while, te los muestro acá. Ahí, y con esto les digo que todas las estructuras de repetición son exactamente lo mismo, y ahora lo vamos a comprobar. No ahora con este ejercicio, con algo que vamos a ver a continuación. Digo i igual a 0, ¿sí? Ajá. Entonces acá voy a ejecutar mientras i sea menor o igual que 10. Y al final de todo, acá saco esto que dice fin del ciclo while, voy a poner, y acá No, coloco yo había usado while para un validador nomás, i profe. más, ¿sí? Claro. Eh, es exactamente lo mismo, ¿sí? Con respecto a lo que comentó Fabián, en el caso de que no se pida validar, si se pide validar, ¿sí? Lo tienen que hacer sí o sí. En el caso de que no se pida validar, no tienen que hacer nada, no hace falta nada, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Si se fijan, compilo de nuevo, ejecuto, para que vean que hace lo mismo. Ah, lo único que le puse 0 yo. Tenía que ponerle 1. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Yo le puse. ¿Ven que me mostró 0 primero? ¿Sí? Ahí es porque acá, en vez de 0, va 1. De la manera que yo lo estoy haciendo. De todas maneras, usted, mientras esto genere 10 iteraciones, es exactamente lo mismo. ¿Sí? A no ser que ustedes en algún lugar, como yo, ven, yo acá la variable L estoy usando para mostrar una salida. Entonces, I tiene que ser 1. ¿Sí? Si no, lo pueden hacer desde 100 hasta 109, desde 0 hasta 9. ¿Sí? Eso lo hacen como quieran. Bien. Profe, me pasa una sí, consulta, la última, antes, con el ciclo while, que es algo que no me cierra a veces a mí. Yo sí, siempre tengo que declarar una variable de control en donde voy a declarar mis variables para hacer el ciclo while, siempre. sí, no, depende de lo que quieras hacer. Claro, porque usted está iniciando que empieza a contar en 1 y que en el while que inicializa en 1 hasta 10. O sea, Sí. y en el for está diciendo agrega todo de una sola vez. Lo que pasa que es porque son estructuras distintas. En el Claro, while sí, porque claro, sé que son distintas. Lo que le quiero decir es que siempre tengo que hacer lo mismo como usted está ahí, para hacer sí, el while, ¿no? sí, Siempre. en el caso de que vos lo quieras utilizar igual que el ciclo for, sí. Sí, Ah, tiene que está estar bien. declarada Eso es la lo que no variable me for. quedaba, lo que no me Sí. quedaba claro del while. Eso le iba a preguntar también. Ah, Pero no, está bueno, bien, ahora me quedó claro. en ese caso sí, en ese caso sí. Bien, vamos a ver la última estructura de repetición. La estructura se llama do-while, ¿sí? El do-while con respecto a lo que es la diagramación. Para el do-while,
la diagramación es igual que el while, pero al revés. Acá adentro van a ir las instrucciones mientras la condición sea verdadera, ¿sí? Y aquí va justamente la condición. Bien. Entonces ustedes podrán decir, pero si acá se ejecutan las instrucciones mientras la condición sea verdadera, y la condición va acá, esto es lo mismo que el while, ¿sí? Pero la diferencia es que el do while, como pueden observar, se Profe, se ejecuta una sola vez, ¿no? Analiza ejecuta, una sola vez. no, se ejecuta la cantidad de veces que vos quieras, se ejecuta por lo menos una vez por más que la condición sea falsa. No sé si es eso lo que quisiste decir, Pablo. Claro, claro, era eso lo que le decía, que aunque sea ejecuta una sola vez, tanto sea verdadera o falsa, de las dos maneras, aunque sea una vez se ejecuta, si es falsa, se ejecuta bueno, una vez, por lo menos. claro. Si es verdadera, se ejecuta mientras se cumpla la condición. Claro, eso es lo que le quería decir, ¿Sí? que sea, y si es falsa también la ejecuta, eso es lo que quiero decir. Sí. Eso lo hace una estructura de repetición muy útil para realizar, por ejemplo, menú de opciones. ¿Sí? Ahí vamos a aplicarlo en eso. Pero antes que nada, ¿sí? Fíjense lo siguiente, vamos a hacer la estructura de repetición do while, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a mostrar, observen este código, para que les quede claro, ¿sí? Voy a mostrar los números del 1 al 5, algo tan simple como eso. Comienzo. Declaro una variable entera x. A x hago que valga 1. ¿Sí? El do while. Lo que muestro por pantalla es x. Y luego x más más. ¿Sí? Y en la condición voy a decir, mientras x sea menor o igual a 5. Y ahí terminó. Eso es el do while. Lo que vamos a hacer ahora es pasar esto a código. Observen que declaro la variable x, ¿sí? De entrada le asigno 1, vale 1. Informo x por pantalla, incremento x, y digo mientras x sea menor o igual a 5. Vamos a ver qué hace esto. Pasamos al editor. ¿Sería como para un listado, profe? Sí, por ejemplo, se puede utilizar, o sea, las estructuras de repetición pueden utilizar cualquier estructura, ¿sí?
en base a cómo ustedes estén familiarizados o en base a qué es lo que necesiten hacer con esa estructura, ¿sí? Por ahí el ciclo de repetición, ya sea while o do while, se utilizan cuando ustedes no saben cuántas iteraciones van a realizar, ¿sí? En cambio, el ciclo de repetición for se suele utilizar cuando ustedes conocen la cantidad de iteraciones. Por eso se dice que el ciclo for es una estructura de iteración, ¿sí? Con repeticiones finitas. Ustedes saben que inicia acá y termina acá. En cambio, tanto el while como el do while saben dónde empieza, pero puede terminar en cualquier momento, ¿sí? Bien, para realizar nuestro algoritmo, tenemos que declarar nuestra variable x. Y a x le asigno de entrada 1. ¿Sí? Ahora decimos, como ven acá, directamente ya está la estructura de repetición do while. Entonces, do, ¿sí? Abro llaves, y luego dentro del do, ¿qué tengo? Saco por pantalla la x. Entonces, console.write, lo que saco por pantalla es x, ¿sí? Luego tengo el incremento de x, o sea, x más más, ¿sí? Y luego terminó el ciclo do while y viene la condición, ¿sí? Luego de que terminó el do, va el while y entre paréntesis la condición. X menor o igual a 5. Punto y coma. ¿Sí? Profe, la X Sí. que va a salir por pantalla, ¿no va entre comillas? No porque quiero sacar el valor de X. Ah, ¿Sí? el 1. Ah, está Quiero bien. el 1, el 2, el 3, hasta 5. Está ¿Sí? bien. Bien. Me fijo y ya terminó esto, no tengo nada más. Entonces, compilamos, no hay errores y ejecutamos esto. Esto lo que nos tiene que mostrar es de 1 hasta 5. ¿Sí? Me faltó hacer la pausa. Antes de que termine el programa, console.readkey. Como pueden ver, me muestra los números del 1 al 5. ¿Sí? Profe, si yo quiero que sea uno abajo el otro, adentro de la X tengo que poner un salto de línea nomás. Sí, o directamente más fácil, acá ponerse el word line. Ah, listo, sí, entendí. El word Perdón. line y listo. ¿Sí? Ahí los muestra uno debajo del otro. ¿Sí? O también, como vos decías, ¿sí? La otra manera se podría haber hecho más, ¿sí? Y entre comillas, el contrabarra n. Esto también ejecuta, pero como ven se imprimen dos saltos de líneas, el del wordline y el del barra n. ¿Sí? Contra barra n. Bien. Lo que quería mostrarles con esto es que yo ahora voy a hacer lo siguiente. Observen que este es el inicio de x, este es el incremento de x, y esta es la condición de ejecución de x. ¿Sí? Observen bien esta estructura de repetición. Ahora voy a hacer lo siguiente. En vez de do, acá coloco esto que tengo acá abajo. Lo corto, lo pego acá, le saco el punto y coma, porque si dejo el punto y coma ahí, no hay error de sintaxis y el compilador no lo vea eso. ¿Sí? Y todo lo demás, si se fijan, es, acá empieza, se va a ejecutar mientras sea menor o igual que 5, muestro x por pantalla, incremento. Ahora lo que voy a hacer es, guardo esto, compilo y ejecuto. Como pueden ver, hace exactamente lo mismo. ¿Sí?
Y ahora voy a sacar esto de acá, saco esto de acá y ahora coloco for. Le tengo que decir dónde empieza, condición de ejecución y de cuánto es el incremento. Como la estructura de repetición al incremento lo tiene acá, entonces lo tengo que sacar de acá, si no se va a incrementar 2 veces la variable. Guardo, ¿sí? Compilo y ejecuto. Como pueden ver, hace lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiero mostrar con esto? Que todas las estructuras de repetición hacen lo mismo. Hacen que repita una secuencia de código. El tema es cómo las uso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Ahora lo entendí un poco mejor. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me podría repasar la indicación acá del for? X es igual a 1. Sí, del ciclo for. Sí, por favor. En el ciclo for, ¿sí? Recuerden que el ciclo for se escribe. Se lo pongo como comentario acá. Lo van a escribir. For, inicio, punto y coma, fin, punto y coma, incremento. Este fin lo van a indicar como una condición de ejecución. ¿Sí? La condición de ejecución, ¿cuál es? Que x sea menor o igual a 5. Esa es la condición de ejecución, que me va a dar el fin del ciclo de repetición, ¿no? Es inicio, condición de ejecución o fin, e incremento. Eso es el ciclo for. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver una aplicación del do while. ¿Sí? Vamos a hacer un menú de opciones. Va a ser chiquitito, pero por lo menos para que puedan ver cómo aplicarlo. ¿Sí? Directamente, si les parece, escribo el código. Profe, hay un chico que pregunta cómo decide qué usar y cómo se da cuenta qué conviene usar en cada ejercicio, o sea, cada ciclo, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Cómo te das cuenta vos cómo usar cada ejercicio? Cuando, en realidad lo pueden hacer como quieran, pero cuando ustedes sepan dónde comienza y dónde termina, utilicen un for. Por ejemplo, el ejercicio del parcialito decía, se ingresan 10 edades. Entonces ahí que me conviene usar. Yo uso un for porque sé que son 10, de 1 hasta 10, por ejemplo. ¿Sí? O de 0 hasta 9, por ejemplo. ¿Sí? O de 10 hasta 1, si se me ocurre. ¿Sí? Eso es como ustedes quieran hacerlo. ¿Sí? Tiene que ver con eso más que nada. Y el do while, por ejemplo, escribir un programa que permita, creo que les di un ejercicio que decía, se ingresa algo, supongamos la estatura de una persona, se finaliza el ingreso con estatura 0. Ahí sí o sí tienen que utilizar un while o un do while, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos a armar el menú, una aplicación para el do while. ¿Sí? Lo voy a hacer lo más claro que se pueda, así vamos a tratar de aclarar todas las dudas. Bien, vamos a generar un menú con 3 opciones. La opción 1 me va a permitir hacer algo, la opción 2 me va a permitir hacer algo distinto, y la opción 3 va a ser para salir, es lo que me va a permitir salir de mi programa. ¿Sí? Es un menú similar al que tenían que utilizar, no sé si se acuerdan que tenían que desarrollar una calculadora. ¿Sí? No sé si alguien la pudo terminar, si la hicieron funcionar, ¿sí? Pero bueno, les muestro el menú y por ahí después con este menú lo pueden aplicar a la calculadora. ¿Sí? Funcionó, profe, pero lo hicimos con Switch. Bueno, ustedes un switch también para que lo vean. Bien, entonces, la idea es la siguiente. Vamos a tener una única variable que se va a llamar menú. ¿Sí? Y es un entero. Entonces, lo que voy a hacer ahora es armar mi menú. Entonces,
quiero que mi menú se vea siempre. Lo voy a colocar dentro de una estructura de repetición do while. ¿Sí? Do y acá adentro genero el menú. ¿Sí? Entonces, un console.writeLine menú de opciones. Vamos a, como hicimos en la calculadora, vamos a subrayar el menú de opciones. Luego generamos el menú. Entonces acá muestro la opción de menú. 1, hacer algo. Dos, hacer otra cosa. 3, salir. ¿Sí? Esto es mi menú de opciones. ¿Sí? Hasta ahora tengo mi menú. Ahora le voy a decir al usuario este lo voy a hacer con un white. Ingrese una opción. Y ahora tenemos que cargar la opción. ¿Sí? Entonces, esa opción la voy a cargar sobre mi variable menú. A menú le voy a asignar in.parse console.readline. ¿Sí? Ahora tengo en mi variable menú lo que el usuario me ingresó. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que el usuario vea el menú. ¿Sí? Va a haber menú de opciones, 1, hacer algo, 2, hacer otra cosa, 3, salir. Ingrese una opción. Y ahí tiene que realizar el ingreso. Lo que ingrese, ¿sí? Se va a guardar sobre la variable menú. ¿Y qué es lo que va a ingresar? Puede ingresar 1, 2 o 3. ¿Sí? Una vez que tengo menú, vamos a utilizar un switch. Switch, y voy a evaluar a la variable menú. ¿Sí? Entonces, en el caso de que el usuario pulse 1, console.writeLine, hacer algo. ¿Sí? Para que se pueda ver ese hacer algo, tengo que hacer una pausa. Entonces, console.writeLine
read key. Como ya terminé de hacer algo, el break. El break de el caso 1. ¿Sí? Bien. Eso es si el usuario pulsa 1. Si el usuario pulsa 2, voy a copiar esta secuencia de código y la voy a pegar aquí abajo. Y ahora lo acomodamos un poquito. Si el usuario pulsa 2, ¿sí? Console.writeLine, hacer otra cosa. Y, por último, si el usuario pulsa 3, seleccionó salir. Bien. De esta manera va a funcionar. Lo que voy a hacer ahora es, este es el fin Ahí, de mi profe, nos caso. pedía, disculpe que lo interrumpa, ahí, profe, siempre en el salir nos pedía si sí o si no había que poner también. Eso ahora no lo vamos a hacer. Ah, Así lo perfecto, hacemos más cortito, ¿sí? perfecto, Ahora, perfecto. después la evaluamos a eso. Ahora, una vez que terminó el switch, que terminaron los casos y terminó el switch, ¿sí? En el while voy a decir, mientras mi variable menú, que es lo que estoy evaluando, ¿sí? Sea distinto de 3. O sea, se va a ejecutar mientras menú no sea 3. ¿Sí? Y de esa manera vamos a tener nuestro menú de opciones, que se va a repetir mientras no salga. ¿Sí? Entonces, guardamos esto, compilamos para ver que no haya errores y ejecutamos a ver qué pasa. Y me dice, menú de opciones, 1, hacer algo, 2, hacer otra cosa, y 3, salir. Entonces, por ejemplo, elijo 1, le doy Enter y me dice hacer algo. Le doy Enter de nuevo y me muestra el menú de nuevo abajo. ¿Sí? Pulso 2, hacer otra cosa. Pulso Enter y me muestra de nuevo el menú. Pulso 1 de nuevo, hacer algo. Pulso Enter, menú de opciones. Pulso 3, selecciono salir. Pulso Enter y terminó el programa. Lo que vamos a hacer para mejorarlo un poquito es, antes de mostrar el menú de opciones, acá arriba, ¿sí? Voy a limpiar la pantalla. ¿Sí? ¿Se acuerdan del console.clear? Esto lo que hace es limpia la consola. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando volvamos a hacer nuestro menú, por ejemplo, elijo 2, que es hacer otra cosa. Hacer otra cosa, cuando pulso Enter o cualquier tecla, me limpia la pantalla y me vuelve a mostrar el menú, pero me saca la basura que tenía la consola. Elijo 2, elijo 1, ¿sí? Y con 3 salgo. Y con respecto a lo que planteó recién Fabián de confirmar la salida, fíjense qué simple que está para hacerlo acá, porque ustedes acá lo único que tienen que hacer es, si el usuario pulsa S, salgo. Si el usuario pulsa N, le asigno a menú cualquier valor distinto de 3 y ejecuta. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esto, cuando estamos ejecutando, fíjense, pulso 6, 7, 45, puedo ingresar cualquier cosa. Y va a ejecutar mientras pulse 1, mientras pulse 2, si ingreso 45 no hace nada, porque no es una opción válida. Si ingreso 67 tampoco, pero si ingreso 3, sale. ¿Se ve? ¿Preguntas acerca de esto?
Lo que acabamos de armar es un menú de opciones. Bien. Profe, una consulta con el console.clear, ¿siempre se pone arriba para limpiar todo lo que está abajo? Siempre se coloca donde vos quieras. Lo que hace es te borra toda la pantalla. Donde vos quieras limpiar toda la pantalla, ahí es donde lo vas a colocar. Ok, En este caso claro. yo porque lo pienso de la siguiente forma. Ejecuto el menú. El usuario, por ejemplo, elige 1. Entonces se va a ejecutar esta secuencia. Luego del console.readKey, ¿sí?, está el break. Como está el break, este break me corta el switch y viene a el fin del switch. El fin del switch es este. ¿Sí? ¿Qué hay luego del fin del switch? Está el while. Como está el while, ahí se va a repetir el ciclo mientras no sea 3. Entonces, como se repite, va a volver acá arriba y me va a imprimir de nuevo todo lo que está acá. Si este console.clear no estuviera, como lo vieron al principio, me va a escribir todo de nuevo, pero desde donde quedó la ejecución anterior. ¿Sí? O sea, esto en realidad no me sobrescribe lo que está en la consola. Siempre que yo hago algo en la consola, el intérprete de comandos lo que hace es seguir imprimiendo. El intérprete de comando es el que le interpreta al sistema operativo, es como si fuera la interfaz entre yo, usuario, y el sistema operativo. ¿Sí? El intérprete de comandos no sobrescribe el contenido, sino que lo muestra abajo, ¿sí?, del último elemento mostrado. Y con el console.clear borro todo lo que tenía en la consola y de esa manera vuelvo a la posición 00. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No hay preguntas? Buenísimo. Bien. Les muestro una cosita más para que la tengan en cuenta, porque recién me confundí y les dije del break que corta el ciclo. En realidad, la instrucción break corta cualquier estructura, ¿sí? Cualquier estructura. Si observan, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto de pantalla. Vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, y for i igual a 1, mientras i sea menor o igual a 20, y más. Lo que voy a hacer es mostrar el valor de i. ¿Sí? Muestro por pantalla el valor de i. ¿Sí? Si ejecutamos esto, lo que me muestra por pantalla son los valores del 1 al 20. ¿Sí? Ahora, por algún motivo, yo necesito cortar la estructura de repetición en un valor determinado. Entonces, cuando les pasa esto, ¿sí?, no se permiten cambios mientras se ejecuta código, es porque la ventana quedó activa. ¿Sí? Estaba esperando que pulse una tecla para salir. Esto, observen lo siguiente. Lo que hacemos ahora es, si i es igual a 8, y eso se cumple, entonces, break. ¿Sí? Esperen que lo acomodo un poquito. Guardo, confirmo.
compilo y ejecuto. Fíjense que me mostró los valores del 1 al 8. ¿Por qué hizo eso? Porque cortó el ciclo cuando i vale 8. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la instrucción break no es una instrucción propia del switch. La instrucción break corta cualquier estructura. En este caso estoy cortando la estructura de repetición for. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto? Yo, profe, ¿se le puede poner el break al final también, no? Fuera del for. O sea, cortaría directamente. Nosotros, si vamos a poner algo después del for, también cortaría ahí, ¿no? Y no seguiría la línea de flujo para abajo, ¿no? O no sé si me explico lo que quiero decir. Si termina el... No, porque vos ahí lo que querés es terminar el programa. Claro, Esto lo- pero por ejemplo, si yo tengo más líneas de código abajo del for, ¿no? Sí, mostrando más cosas, y yo pongo el break, o un ejemplo, a la mitad de eso, me corta Sí, hasta ahí y lo de abajo ya no lo cuenta más. no, exactamente. Ah, Sí, ok, listo. sí, sí. Eso es lo que va a pasar. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, la verdad estuvimos re bien hoy, ¿eh? Pensaba, por lo menos todo lo que quería que veamos, sí, lo vimos. Así que, como nos queda todavía media hora, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un ejercicio para que resuelvan ustedes, ¿sí? Si pueden hacerlo en máquina, lo hacen en máquina, ¿sí? Si están en el celu y lo quieren hacer en el celular, me pasan a mí el ejercicio, ¿sí? Eh, y si lo hacen en papel, le sacan una foto también y lo pueden mostrar con directamente la imagen del papel, ¿sí? Bien, la idea es la siguiente. A ver si se entendió la estructura de repetición do while. ¿Sí? Profe, una Sí, pregunta. sí, El console React Key que puso sí. ahí en el programa C Sharp, eso en C++ es como un sistema pause, ¿no? Es como un sistema. En realidad, el read key es como la función, si hablamos de C++, es como el get o el getChar, que espera la pulsación de una tecla y no te devuelve el valor de la tecla pulsada. Como el get en realidad es. ¿Sí? Porque el system pause lo que hace es una Ah, pausa. ¿Sí? El system pause sería algo así como el sleep que utilizamos en C Sharp. ¿Sí? Con la diferencia que vos en el system pause espera que vos pulses cualquier tecla. ¿Sí? Lo que pasa es que el system pause Gracias, profe. no lee la tecla guardada. ¿Entendés? Si vos lo analizás desde el punto de vista del funcionamiento de un programa, se puede decir que es lo mismo. ¿Sí? O sea, que tiene el mismo efecto, digamos. ¿Sí? Que tiene el mismo efecto. Pero si vos analizás, en este caso, el método, o en el caso de C++, la función, no es exactamente lo mismo. Pero si ves la parte funcional, sí. Bien. Bueno, les voy a dar un ejercicio para que hagan, ¿sí? Se los voy a anotar acá, así. Segundo. Ahí está.
Esperen que le doy un poquito de zoom. Profe, tiene que ser en código, no puede ser en diagrama, ¿no? Lo pueden hacer en diagrama, sí. Yo acá puse programa porque lo vamos a entender como un programa, pero lo ideal es diagrama y código, ¿sí? Dale. Bien. Desarrollar un programa, léase algoritmo también, que permita ingresar el sexo de 10 personas. F para femenino, M para masculino. Al finalizar, informar porcentaje de masculinos y femeninos ingresados. La consigna es que lo tienen que hacer con estructura de repetición do while. ¿Sí? Son las 8, las 20 horas. Tienen 15 minutos para esbozarlo. Si lo pueden hacer en máquina, lo hacen en máquina. Si lo terminan, me avisan y abajo te dice compartir pantalla, algo por el estilo. Presentar ahora, te dice. Ahí creo que lo mandé. Ahí está. ¿Vio? Sí, sí, ahí está cargando. ¿Cargó? ¿Sí? Ah, genial, no, no veía. Bueno, así lo. Sí, fíjate que tenés que hacerle foco en la ventana donde estás compartiendo, porque si no, no lo ves vos. No lo ven todos, digamos. Hmm. ¿Los demás pueden ver la pantalla? Si no, Sí, se ve. bien. Si no lo Se ve, pueden pero ver, chiquito. entonces hacer lo siguiente. Fíjate a la derecha que tenés todos los participantes. Ahí le tenés que dar clic al alfilercito que tiene, al pinchecito, le haces un clic ahí y ahí se maximiza. ¿Sí? ¿Pudieron verlo? Sí, profe, igual creo que se refiere a que se ve la resolución está chica, la letra se ve chica, porque no Ah, tiene zoom, yo ya creí, de por sí claro, no tiene zoom. está bien, está bien. No, yo creí que decía que veía, lo veía en la ventanita chiquita, ¿sí? Pero bueno, igual, Sí, así como lo dijo el compañero, profe. Ahora le bien, hago igual, zoom a la mía, sí. bien, bien, bien. Igual, por lo menos yo puedo verlo bien, no sé si ustedes, sí, es porque tiene mucha resolución el monitor, pero bueno. ¿Querés explicarnos cómo lo hiciste, Pablo?
¿Cómo? Explícanos cómo lo hiciste. Sí, hice el ciclo que se repita 10 veces, arrancando Bien. por uno para que el usuario no lo vea extraño y bueno, que ingrese el sexo y depende de cuál ingrese, un contador de mujeres o hombres va sumando. Después cuando lo muestro por pantalla, como cada hombre o mujer que meta ese 10%, lo multiplico por 10. Ah, en este caso, como son 10, empieza a Sí, como ser yo por ya sé que 100, son 10, te queda lo sé mismo. que cada uno Claro, es el 10%. exactamente. Así Bueno, que así lo dale, muestro. ejecutalo. Vamos a meter M. Ingresá 5 y 5, que quede 50. Uh, No importa, dale. Dale, no importa. Queda 60-40. Ahí está. Buenísimo. Bien, ¿eh? Bien. No, gracias. Excelente. Muy bien, Pablo. ¿Eh? Gracias. Pablo, ¿vos ya sabías programar? ¿Programaste algo ya desde antes? No, arranqué en abril viendo tutoriales de YouTube. Ah, bueno. Bueno. Bien, ¿eh? Bueno. ¿Dejo ¿Alguien más? de compartir? Sí. Gracias, Pablo. No. ¿Alguien más pudo terminarlo? ¿O que nos quiera mostrar lo que hizo? ¿No? Bueno. Ya que Pablo hizo el código, no hay drama. Vamos a... Les hago yo en 10 minutos el diagrama, la diagramación. ¿Sí? Les comparto la pantalla, la pizarra. Bien, acá la idea es contar masculinos y femeninos, ¿sí? Pero decíamos que el masculino lo entiendo como M y al femenino lo entiendo como F, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar así. Comienzo, vamos a declarar las variables. Yo lo voy a hacer con variables tipo char, ¿sí? Vi que Pablo lo hizo con variables string, que básicamente es lo mismo. Va a tomar el string que va a ser M o F. Acá, en realidad, lo único que gano es que sea más óptimo, ¿sí? Porque el tipo de dato char ocupa menos memoria que el tipo de dato string. A los fines algorítmicos es lo mismo, ¿sí? Entonces, primero, char, vamos a llamar a la variable sexo, y es la única que necesitamos tipo char. Voy a colocar un punto y coma para dividir, y luego las variables enteras, las del ciclo de repetición, la voy a llamar y le voy a asignar de entrada 1, ¿sí? Y necesito el contador de masculinos y el contador de femeninos. Voy a llamar CM y le voy a asignar 0 al que cuenta masculino, y CF al que cuenta femenino. ¿Sí? El de contar femeninos puede no hacer falta. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque los femeninos van a ser lo que me quedan de los masculinos. Cuento solo los masculinos y el femenino es lo que queda. ¿Sí? Para que quede algo distinto a lo que hizo Pablo, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Sí? Vamos a sacar esto. Coloco acá. Profe, Sí. una pregunta, como concatena Pablo, ¿hay se nombra de otra diferente? O sea, ¿se diferencia a otra cosa? Porque yo no concateno así como concatena él. O sea, es diferente la concatenación que hace en la salida y más que nada. Eso no lo explicó, ¿no? La Ustedes, salida nosotros, no, nunca. porque indica el orden de las variables, de cómo están declaradas las variables. Vos podés indicar a la salida, indicar el orden como declaraste las variables, y ponés entre llaves el orden de la posición comenzando desde 0. Pero para no complicarnos, vamos a hacer lo siguiente. Pablo, ¿preguntaste?
Sí, yo, porque yo Bueno, he visto, vi eso no, otra pero vez. yo para no complicarnos ahora, vamos a hacer lo siguiente. La clase que viene, como la clase que viene es el parcial. La siguiente clase que nos veamos, que va a ser la última, haceme acordar y les explico cómo es eso. Para no Profe, mezclar todo Indizara ahora. se llama, ¿no? Yo lo conozco como Indizara eso. Como que Para Le la da un salida. índice. Sí, claro. son las formas que C# puede manejar la salida de datos. Pero háganme acordar el siguiente, yo para no meterlo ahora y mezclar todo, porque necesitaría que hagamos un tratamiento aparte de eso. ¿Sí? Pero se los explico bien la clase que viene, la siguiente clase. La siguiente clase Hagan sería lo que mañana, que lo sí, veremos a usted. pero mañana tenemos práctica, y por ahí no están todos, ¿no? Igual no se hagan drama, es algo que tiene que ver con la salida de datos. Por ahora sáquenlo como se los mostré yo hasta el momento y háganme acordar la siguiente clase y les digo. ¿Sí? Yo para tratar de terminar esto. Entonces, teníamos la variable para el sexo, el entero para el ciclo de repetición, tenemos el contador de masculinos y voy a llamar, estos van a ser reales, float, voy a llamar PM al porcentaje de masculinos, ¿sí? Esto va a ser igual 0, y voy a llamar PF al porcentaje de femeninos, también igual 0. Y creo que con eso tenemos todo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos las variables declaradas, ¿sí? La estructura de repetición do while. En esta estructura de repetición do while, lo primero que vamos a hacer es ingresar el sexo. El sexo es la variable que va a contener M o F. Una vez que ingresamos el sexo, tengo que ver si ese sexo es masculino o si es femenino. Ahora, ¿qué pasa? Como el usuario me puede, ya que hice el if, podemos convertir todo a minúscula o podemos convertir todo a mayúscula. Para no complicarnos ahora, ya que la semana que viene es el parcial, para no complicarnos, ¿sí? Vamos a suponer que el usuario nos ingresa solamente en mayúscula, ¿sí? Entonces, yo voy a preguntar si acá voy a arreglar algo, es un detalle que es importante. Observen que yo a sexo, ¿sí? Acá arriba, lo escribí en mayúscula, con lo cual acá también tiene que ir en mayúscula, si no serían dos variables distintas. Entonces, si sexo es igual a M, la M va a ir entre comillas, comillas simple. Estoy preguntando por un carácter, ¿sí? Que esa es la diferencia que establecí al principio de lo que había hecho Pablo, que ahora después les comento. Sexo es igual a M. Si eso se cumple, recuerden que yo hice únicamente un contador para masculinos. Si esto es falso, paso de largo. Si se cumple, entonces mi variable CM, que es contador masculino, la incremento. CM más. ¿Sí? Acá tenemos que incrementar la variable de la estructura. Recuerden que la variable de nuestra estructura la definimos como I. Hacer mientras, esto va a ser I más, y acá va a ser mientras I sea menor o igual
que 10. Cuando este ciclo terminó, en la variable CM tenemos la cantidad de ingresos masculinos. ¿Sí? Entonces, primero voy a calcular el porcentaje de masculinos. El porcentaje de masculinos lo voy a guardar en mi variable real PM. Entonces, PM va a ser igual a CM por 100, esto para aplicar la fórmula. CM por 100 dividido 10. ¿Sí? Y en mi otra variable, PF, que es porcentaje de femeninos, PF va a ser igual a 100 menos PM. Luego, informamos PM y PF. Eso es lo que había que hacer. ¿Por qué, profe, ese 100 menos PM? Porque ustedes tenían que informar el porcentaje de femenino y porcentaje de masculino. Claro, ¿Sí? sí. Por eso. Yo en PM guardo el porcentaje de masculino. Y PF va a ser el 100 menos el porcentaje de masculino. Ah, listo, ahora sí entendí. ¿Sí? También lo podían hacer, yo para hacer algo distinto a lo que nos mostró Pablo. Pablo directamente contó masculino, contó femenino, calculó los porcentajes y lo informó. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas con respecto a esto? O sea que si hubiésemos aplicado la fórmula para femeninos también hubiese funcionado, profe. Es lo mismo. Sí, ¿no viste que cuando lo mostró Pablo funcionó? Quiere decir que funciona. Claro, por eso digo. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Alguna pregunta? de la manera Sí. que mostró Pablo, digamos en el programa, ¿se puede, no hace falta poner el parsé que lea qué letra ponen? ¿Qué decir, si es masculino o femenino? No, porque él lo hizo con un char, con un string. Eso les iba a comentar. Mirá, menos mal que preguntaste, me hiciste acordar. Acá, fíjense que yo pregunto sexo igual M. Y el AM está entre comillas simples, porque es un carácter. Porque declaré a sexo lo declaré como char. Entonces, con respecto a la pregunta que Mónica, ¿estás hablando? ¿La preguntaste? Sí, Mónica. Con respecto a esa pregunta, como es un char, hay que parsear la variable, porque ustedes recuerden que el método readline, el console.readline, ese método me devuelve un string, o sea, una cadena de caracteres. Como yo quiero un char, entonces tengo que parsearlo, tengo que decir char.parse, ¿sí? En cambio, de la otra manera, como el readline devuelve un string, esto lo pueden hacer así también. Cuando declaran la variable sexo, en vez de colocar char, hacen string sexo. ¿Sí? Y cuando en el if preguntan, el if va a quedar si sexo es igual, a diferencia de esto que le coloco una comilla sola, tiene que colocarle comillas dobles. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está leyendo un string. Un string es una cadena de caracteres. Esa es la diferencia. Piensen en esto. En memoria, un string tiene esta forma. Es un vector. Todavía no vimos el concepto, pero es como una hilera de casilleros. ¿Sí? En cada uno de esos casilleros puedo guardar una letra. Por ejemplo, acá, de todo ese string, lo único que se guardó es el carácter M en la primera posición.
y acá se va a guardar un carácter de control, que ahora no importa. En cambio, en el char, lo que tengo es esto, es un cajoncito solo, que ahí puedo guardar la M. Si pregunto en el string, voy a preguntar con comillas dobles. Si pregunto en un tipo char, voy a preguntar con comillas simples. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Eso es lo que... Ahora, ¿por qué no lo parseo? Y no lo parseo porque el readline me devuelve un string. ¿Sí? O sea, ya está en la cadena de caracteres armada, digamos. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, lo que quiere decir es que el string no lo parseo por ya sea un float, sea un char, sea un, no sé, un int, un entero, siempre hay que parsearlo. Sí. Solamente no se parsea el string, nada más. Nada, pero ¿por qué no? Y es lo último que les comento. Claro, porque devuelve una ¿Por qué cadena de no? caracteres. Claro, porque el método que nosotros utilizamos cuando cargamos decimos sexo igual console punto este método readline, ¿sí? Ese método me devuelve un string, ¿sí? Me permite que lo que yo levanto con ese método es un string. Entonces, si esa variable que yo tengo acá, si esa variable es un char, yo no puedo guardar un string, no lo puedo meter adentro de un char. Si esa variable fuese un entero, no puedo meter un string adentro de un int. Si esa variable fuese un real, un float, no puedo meter un string dentro de un float. Entonces, ¿qué hago? Lo convierto, ¿sí? Lo parseo. Lo paso de string a char, lo paso de string a entero, lo paso de string a float, a real. ¿Se entiende? Simplemente por eso. No, yo no entendí. Y, profe, ¿cómo lo Eh, convertimos? Simplemente no, poniendo, en nosotros, vez de readline, poniendo char.parse. claro, el tema es el siguiente. Supongamos que es sexo, ¿sí? Supongamos que es sexo. ¿A qué vino todo esto? A que Mónica preguntó, porque vio el código de Pablo, y Pablo, cuando cargó el dato, no puso sexo igual, o sea, no puso lo siguiente. Esperen que se los escribo así no hablo en el aire. No puso lo siguiente. No puso esto. Sexo igual char punto parse console punto readline. En vez de poner esto, que es lo mismo que ustedes, lo único que cambia acá es que ponen int, float o lo que sea, ¿sí? En vez de poner esto, lo asignó directamente, como lo tengo acá arriba. Puso directamente sexo igual console.readline. ¿Por qué hizo eso? Porque cuando declaró la variable, cuando declaró sexo, o como se llame su variable, en vez de declararla así, char sexo, en vez de declararla así, la declaró así. String sexo. ¿Sí? Esa es la diferencia. De todas maneras, no se compliquen con esto. Los complico después del parcial. Yo no quiero comentarle mucho ahora, porque si no, no quiero complicarlos ahora antes del parcial. ¿Sí? Para el parcial estudien lo que vimos hasta el momento, lo que ya sabemos. ¿Sí? Bien. Mañana, de todas formas, les comento bien cómo va a ser el tema del parcial. En un ratito les digo, pero va a ser igual que el parcialito. Nos vamos a encontrar 18:30. Yo les voy a compartir todo por mail. Por las dudas no puedan ingresar a la plataforma. Y si no lo reciben por mail, voy a estar conectado para poder enviárselos particularmente. Y si no, ustedes se conectan al campus, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, Bien. profe, es la última clase entonces, antes del parcial esta. Sí, es la última, el parcial es la semana que viene. Y la siguiente semana es la última clase antes del receso.
Después tienen 15 días para descansar. Tenemos Ok. 15 días. ¿Sí? Bien, chicos. ¿15 días si no, o un mes? no, son 15 días. Ahí ya me enviaron un comunicado que es solamente el receso. Ah, o Como sea, las clases son hasta fin de julio. hasta volvemos el 3 de agosto, esperen que me fijo la fecha. El receso invernal empieza el lunes 20 de julio y volvemos el lunes 3 de agosto. Ustedes, Ok. particularmente ustedes, si estuviésemos cursando presencial, volverían el 17 de agosto. Pero como estamos teniendo esta modalidad y se perdieron un montón de cosas y clases, vamos a no ser que yo ese día tenga una mesa de examen, les doy clase normalmente. ¿Sí? Ok, profe. Muchas gracias, Listo, profe. chicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana.